¿cómo están? Bienvenidos a Aquí se debate en CNN Chile, un espacio donde queremos conocer a los candidatos de una constitución que va a ser redactada por personas íntegramente elegidas por ustedes, y de entre estas 155 cupos que va a tener esta convención constituyente, 17 escaños son para representantes de pueblos originarios. Bueno, precisamente con 3 candidatos que van a la constituyente por pueblos originarios vamos a conversar a partir de ahora, así que les doy especialmente la bienvenida y saludo a Catalina Andrea Cortés. Ella es de Tarapacá y va por el escaño del pueblo aymara. ¿Andrea o Catalina? Catalina. Kunamasta, Cuyaya, Kunamasta, Gilatanaja, Cuyacanaja, todos los que nos siguen, los saludamos desde aquí, desde el norte de Chile, desde el oasis de Pica, desde la nación aymara, y esperamos tener un valioso debate esta tarde. Bienvenida. Pedro Atirenga Fati Tepano. Pedro, bienvenido. Tú eres candidato por la región de Valparaíso en el escaño del pueblo Rapa Nui. ¿Cómo te digo, Pedro? Sí, Pedro, está bien. Muy bien, bienvenido. Y finalmente, dígame. No, quería saludar y orar a todos, Nico Pedro Fati Tepano, ahí todo Terapanuimo de Convención Constituyente. Saludos a todos, mi nombre es Pedro Fati Tepano, candidato a la Convención Constituyente por el cupo del Foro Rapanui. Gracias Matilde y a CNN por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Elisa Loncón Antileo, ella es candidata por la región metropolitana y va por un escaño del pueblo mapuche. Elisa, bienvenida también. Mari Matilde, Mari CNN, Mari Compuche, al titulero Tufashin Chamcan. Sí, yo soy candidata por la cuarta, quinta, sexta, séptima y región metropolitana. Candidata independiente, escaño reservado mapuche. Muy bien, les doy la bienvenida y lo primero que les quiero preguntar, no por qué quieren ser candidatos, sino que más bien cómo les gustaría que los pueblos originarios quedaran integrados en la nueva Constitución. Y voy a partir en orden alfabético por Catalina. Catalina. Bueno, Chile debe avanzar hacia un Estado plurinacional y esa es la mejor integración que Chile hoy día puede reconocer respecto a los pueblos indígenas. Avanzar desde un Estado unitario, ¿cierto?, a un Estado plurinacional sería un gran avance y un gran reconocimiento a lo que siempre hemos sido en Chile. Chile siempre ha sido un Estado plurinacional. El problema es que no se ha reconocido, no se ha valorado a los pueblos indígenas, el tremendo aporte que podemos hacer, y yo creo que desde ahí sería un buen punto de partida. ¿Plurinacional o pluricultural o ambos? Un Estado plurinacional considera, por supuesto, derechos a los pueblos indígenas, y nosotros tenemos derecho a nuestro territorio, tenemos derecho a nuestras formas de vida. El Estado debe garantizar, ¿cierto?, que las políticas públicas salgan con pertinencia de pueblos indígenas y, por supuesto, considera, ¿cierto?, derecho y el reconocimiento como nación persistente, ¿cierto?, al Estado chileno. Así que vamos por la plurinacionalidad. Hoy día somos un país multicultural y también debemos ser un país intercultural, pero la plurinacionalidad es lo que nos mueve y, por supuesto, los derechos de la madre tierra. Muy bien, muchísimas gracias, Catalina. Pedro, ¿cómo deben quedar reconocidos los pueblos originarios? ¿Cómo deben quedar integrados más bien en esta Constitución? Matilde, comparto las palabras de Catalina. A mi juicio, a juicio del pueblo Rapa Nui, lo que hemos podido recoger en nuestra candidatura es que efectivamente es necesario el reconocimiento constitucional, en este caso del pueblo Rapa Nui, también de los pueblos originarios, las primeras naciones, y el reconocimiento, por tanto, de la plurinacionalidad como antecedente de un Estado, romper con la ideología de un Estado unitario que se viene arrastrando desde el inicio quizás del Estado de la Revolución Francesa en adelante, y abrirse hacia nuevos espacios, aceptar la diversidad que en la práctica y en los hechos existe en nuestra realidad nacional, pero que lamentablemente no se ha traducido ni en la letra de la Constitución y muchas veces tampoco en las leyes y en las decisiones políticas. Desde la ignorancia absoluta, ¿todos los pueblos originarios que viven en Chile se reconocen también como naciones?
Personalmente no puedo responder por las demás naciones, creo que no me corresponde, pero por el pueblo Rapa Nui sí puedo responder y me atrevería a decir que efectivamente nosotros nos consideramos una nación distinta del Estado de Chile, principalmente por dos factores. Uno, porque se habla de pueblos originarios de un Estado, y nosotros en ese sentido, primero somos anteriores al Estado, y en segundo lugar nosotros entramos al juego nacional después, principalmente a partir del año 1888, y en realidad legalmente desde el año 1965, cuando se dicta la primera ley formal hacia nuestro territorio. Por tanto, nosotros como pueblo Rapa Nui efectivamente nos entendemos y nos reconocemos como una nación anterior al Estado. Muchísimas gracias, Pedro. Aclarada entonces la duda. Y voy con Elisa. Elisa Loncón, ¿cómo debieran quedar integrados los pueblos originarios en la Constitución? Y también se reconocen como una nación. Cuéntame. Sí, Matilde, mira, lo primero que hay que cambiar es la naturaleza del Estado. Hoy día el Estado es único, indivisible, y concuerdo con los compañeros anteriores, tiene que ser plurinacional, el Estado intercultural y plurilingüe. Hay que incorporar las lenguas originarias. Además, hay que reconocer los derechos y dar garantías para el ejercicio de los derechos colectivos de las naciones originarias, y además reconocer los derechos de la madre naturaleza. Si somos nación, la nación es un concepto que para los pueblos originarios es fundamental, implica reconocer el derecho a la autonomía, a la autodeterminación, los derechos territoriales, tierra y territorio, lengua y cultura. Y las naciones, nosotros somos naciones preexistentes al Estado, estábamos antes que se formara Chile, y nos diferenciamos de una minoría étnica, porque las minorías étnicas no tienen un pasado común, no tienen una historia colectiva construido como lo tenemos los pueblos originarios, y no tienen un territorio, porque uno podría decir que los suizos que llegaron son minoría étnica, pero este no era su territorio. Entonces, el tema de las naciones que nosotros estamos demandando implica reconocer esos derechos colectivos y fundamentalmente el derecho a decidir políticamente el futuro de nuestros pueblos. Y vamos a hablar de eso a continuación. Sí, ya nos quedó clara la primera pregunta. Lo único que me faltó fue con Catalina, si el pueblo aymara se define también como una nación. Claro que sí, nosotros somos una nación que va más allá de las fronteras que nos estableció o nos establecieron los distintos estados. Yo quiero recordarle que personas y comunidades aymaras existimos en Chile, en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Ecuador, y por lo tanto nosotros vamos más allá de las fronteras que los estados nuevos nos han impuesto. Muy bien, clarísimo. Nos vamos con esta ya clarificación a la pausa, y cuando regresemos vamos a seguir conversando, entrando de lleno ya al debate sobre qué significa en la práctica ser un Estado plurinacional, cómo debieran organizarse, qué derechos debieran tener de autodeterminación. Lo vemos al regreso de esta pausa. Y estamos de regreso en Aquí se debate con candidatos a los 17 escaños que van a representar a los pueblos originarios. Ya los tenemos en pantalla, y en el segmento anterior habían todos acordado, digamos, estado todos de acuerdo con que la Constitución debía reconocer a Chile como un Estado plurinacional y además multicultural, multilingüe. Nos decía también Elisa nos decía eso. Bueno, lo que yo quiero preguntarles ahora... Perdón. Sí. Intercultural, perdón, no es lo mismo multicultural que intercultural. El mecanismo, la interculturalidad es un mecanismo que nos va a permitir establecer relaciones de respeto entre las distintas naciones que van a formar el Estado plurinacional.
La expresión más directa de la interculturalidad es que los pueblos tengamos espacio para vivir y practicar nuestras culturas. Por ejemplo, si tú lo ves en la sociedad chilena, están las plazas, está la iglesia, y la gente puede vivir su cultura en espacios públicos. Sin embargo, los pueblos indígenas, sobre todo acá en Santiago, en la periferia, muchas veces arman un espacio para practicar la ceremonia. Entonces, por eso es fundamental que la política que se establezca a nivel institucional sea intercultural, de reconocimiento de los derechos que nos pertenecen a todos los pueblos originarios, y se pueda ejercer y vivir en la cultura, en la lengua y con los derechos. La multiculturalidad no implica reconocimiento de derechos. Ok. Y bueno, yo les quiero hablar y pedir disculpas a nombre de toda esta tradición de ignorancia que tenemos los chilenos con respecto a nuestros pueblos originarios, y que me parece que a partir de ahora esto debiera corregirse. Así que seguramente voy a cometer muchos errores, pero es solamente desde la ignorancia, y con esto vamos a tener que empezar a aprender, y estoy muy contenta por ello. Y vamos entonces a hablar sobre cómo debiera reconocerse esta interculturalidad, cómo debiera quedar garantizada en esta nueva Constitución. Por ejemplo, respecto a la lengua, respecto a la enseñanza, a el sistema de salud. Catalina. A ver, nosotros queremos garantizar el summa camaña para cada una de las personas que vive en este país. El summa camaña es el buen vivir, y el buen vivir tiene 13 principios: comer bien, beber bien, pensar, dar y recibir bien. Y ahí vamos a practicar lo que decía Elisa, la interculturalidad. Si nosotros queremos pensar bien, lógicamente necesitamos una educación libre, gratuita, de calidad e universal. Si nosotros queremos comer bien, queremos beber bien, necesitamos garantizar el territorio, necesitamos garantizar el agua, necesitamos garantizar los recursos naturales. Si nosotros queremos pensar bien, también necesitamos garantizar nuestros derechos respecto de nuestra cosmovisión y la diferencia que tienen las distintas cosmovisiones de los distintos pueblos. Entonces, garantizar a través del summa camaña, ¿cierto?, el buen vivir para cada una de las personas indígenas y las personas de este país es nuestro deber. Son esos principios los que nos van a llevar adelante, y por supuesto garantizar los derechos de la madre tierra. Hoy día en la Constitución debemos garantizar que la madre tierra sea sujeta de derechos. Hoy día los individuos son sujetos de derecho y se trabaja para ellos, pero no hemos hablado de los derechos colectivos, por ejemplo, de los derechos comunitarios, y no hemos hablado de los derechos de la madre tierra. Para eso debemos revisar la Constitución, pero también toda la normativa interna que existe en este país, para que se pueda modificar, por ejemplo, el Código Minero, el Código de Agua y todas las leyes ordinarias que existen en este país. Bueno, aquí se mezclan muchísimas cosas y vamos aprendiendo también junto con las propuestas de sus candidaturas. Pedro, ¿cómo debiera materializarse esta interculturalidad que, a juicio de ustedes, debiera quedar plasmada en la Constitución? Bueno, tanto que más allá de la interculturalidad, como lo presentaban mis compañeras, el tema de la plurinacionalidad, que es parte también del reconocimiento constitucional, nosotros lo vemos como una oportunidad o un necesario avance en que nuestra Constitución permita una mayor autonomía y autodeterminación, en este caso del pueblo Rapa Nui. Eso significa avanzar hacia la posibilidad de que nosotros como pueblo, como primera nación, y además que estamos en una isla aislada del territorio nacional, tengamos la posibilidad de poder decidirnos y autodeterminarnos en nuestras propias situaciones que día a día convivimos con nuestra isla. Esto significa, por un lado, tener mayor autonomía administrativa, es decir, que tengamos la posibilidad de decidir cuestiones que de manera que las autoridades deciden día a día a nivel regional o central, pero que hoy en día son necesarios que se tomen acá en la isla, como por ejemplo pasó hace un tiempo atrás con el COVID-19. La autoridad nacional permitió la venida de vuelos y de transporte de pasajeros hacia nuestra comuna, pero eso claramente afectaba a nuestra isla, toda vez que en esa oportunidad en la isla existían tan solo 2 respiradores mecánicos. Entonces la isla decidió de manera autónoma
cerrar la oportunidad para que las personas ingresen y de esa forma controlar el ingreso del virus. Esta decisión fue autodeterminada, pero no está regulada en ninguna ley. Por eso es necesario que nosotros podamos tener esta autodeterminación, cosa que permita, que la plurinacionalidad avance hacia eso. Y la autodeterminación no solo debe ser administrativa, sino que nosotros también entendemos que debe ser legislativa y judicial. ¿Qué significa esto? Que nosotros podamos tener nuestras propias leyes, nuestra propia forma de organización, nuestra propia forma de conducción de la vida social y de la vida política de nuestra isla. Y también tribunales especializados, ya sea a través de procedimientos propios para los pueblos originarios o para el pueblo Rapa Nui, y que también tengan una perspectiva desde el punto de vista indigenista o con conocimiento indigenista, que lamentablemente hoy día, y lo digo con conocimiento de causa, toda vez que soy abogado, puedo identificar que no todos los jueces y no todo el sistema judicial está preparado para el mundo indigenista. Cosa o ejemplo es que tú, Matilde, has ofrecido disculpas precisamente porque hay un desconocimiento aceptado, por cierto, o legítimo, de muchas personas en el territorio nacional respecto de cómo se vive cada pueblo o cómo vive en cada pueblo, y en este caso el pueblo Rapa Nui. Desde nuestra perspectiva, desde nuestra campaña, el avance de la plurinacionalidad permitiría efectivamente una mayor autonomía en estas tres áreas. Una Esto duda, sumado, claro, Pedro, a lo que dice cuando tú dices que debieran tener un sistema judicial aparte, el principio que hoy rige la Constitución de que todos los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley, ¿eso ya no regiría porque habría dos tipos de justicia? No, Matilde. Bueno, primero que todo, es decir de que eso que somos todos iguales ante la ley, la verdad que todos sabemos que es una mentira, ya en la práctica, más allá de que en el tenor del texto constitucional es así. Y en segundo lugar, cuando hablo de tribunales diferenciados, no me refiero a que hayan justicias distintas, sino que me refiero a que hayan tribunales que se formen en su estructura y en su funcionamiento de manera diferenciada. La diferencia no necesariamente implica ni la arbitrariedad ni la discriminación, sino que significa un tratamiento distinto para causas diferentes. Perfecto. Y desde esa perspectiva nuestra campaña ha levantado la autonomía judicial, sin perjuicio, como quería decir hace un momento atrás, de que comparto también lo que dicen mis compañeras en el sentido de la autonomía en otro tipo de decisiones como la lengua o la educación. Hoy en día, te doy un ejemplo, existe un decreto presidencial en orden a que la lengua de indígena o de las primeras naciones es facultativo de los padres o optativo de los colegios. Eso quiere decir un retroceso en precisamente lo que el Estado debiese hacer, que es perpetuar o potenciar el estudio y la transmisión de la lengua. La educación en el caso de Rapa Nui también es muy complejo porque estamos bajo la lógica del CIMSE y bajo la lógica estatal, lo cual nos da apertura a la práctica educacional de actividades o formas de educación propias de nuestra isla. Perfecto. Y justamente eso permitiría la plurinacionalidad y la autonomía en las áreas que acabo de mencionar. Clarísimo. Y nos vamos con Elisa. Elisa, bueno, se juntaron en esta pregunta muchísimas y que tienen que ver con respecto a, dentro de esta interculturalidad que tú nos aclarabas, cómo se tiene que proteger la cultura, cómo se tiene que proteger el sistema tal vez sanitario que tienen ustedes, y finalmente cuáles son los lineamientos para la autodeterminación con los que ustedes estarían satisfechos considerando que también están dentro de este Estado que se llama Chile. Lo que pasa, Matilde, que hasta este momento los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de la madre naturaleza no tienen estatus constitucional. Sí hay estatus internacional porque está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y eso es válido a nivel internacional. En Chile, por tener una nación única, no son vinculantes. Por ejemplo, tenemos el convenio 169 de la OIT que establece el derecho a consulta y se nos consulta, pero finalmente se aplica la voluntad del gobierno o del Estado respecto a una materia concreta. Entonces, una consulta que no sirve de nada porque no es vinculante. Lo mismo pasa con los derechos colectivos a la autonomía, a la autodeterminación. Hoy día eso no es constitucional. Si yo hablo de autonomía, y de hecho lo vivimos cuando creamos la bandera, la Buenofoye, por ejemplo, 140 mapuches fueron procesados por la Ley de Seguridad Interior del Estado porque la bandera no era un símbolo, no era el símbolo nacional, la bandera mapuche. Eso estamos hablando del 92. Entonces,
lo que estamos pidiendo con la plurinacionalidad es que se constitucionalicen los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Dentro de eso, la autodeterminación, que es la capacidad de decidir el futuro político de nuestras respectivas naciones. Perfecto, levantó la mano Pedro y Catalina y nos quedan 3 minutos, así que por favor les voy a pedir que se tengan el tiempo, Pedro. Sí, muy breve. A propósito de lo vinculante de las consultas indígenas, precisamente es una falla de nuestro sistema, porque se entrecruzan, por un lado, el derecho internacional de los pueblos originarios a ser consultados y, por tanto, tomar decisiones, pero por otro lado, la lógica nacional de que el Congreso Nacional es quien crea las leyes y crea las normas. Entonces, finalmente, en el Congreso puede salir una ley totalmente distinta a lo que el pueblo Rapa Nui, en este caso, o los pueblos originarios, decidimos a través de una consulta indígena internacionalmente regulada. Solo Perfecto. un aporte. Perfecto, Catalina. Sí, solo decir que lo que decían nuestros hermanos, se han vulnerado distintos derechos a los pueblos indígenas en este país, pero desde el estallido social Chile cambió, y para los pueblos indígenas no son 30 años, son miles de años de vulneración de nuestros derechos. En razón de lo que decía Pedro del Poder Judicial, nosotros peleamos más de un año haciendo distintas gestiones para poder aprobar los escaños reservados. Hicimos gestiones con los distintos sectores políticos de este país para que tomaran conciencia de la necesidad de escaños reservados. Hoy se está dando esto, es un proceso histórico, vamos a escribir la Constitución, los pueblos indígenas también, pero mañana vamos a solicitar, ¿cierto?, escaños reservados en los distintos poderes, y pasado mañana probablemente vamos a tener un poder judicial indigenista, un poder ejecutivo indigenista, un legislativo indigenista. Esto está comenzando, empezó con el estallido social, Chile cambió, no son 30 años, son miles de años de exclusión de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, les quiero agradecer, y para la última ronda, brevemente les quiero preguntar a cada uno, dentro de 2 opciones, ¿cuáles serían los 2 candidatos por los que ustedes se inclinarían para la elección de presidente de la República? Les pongo 2 porque el voto es secreto para respetar ese derecho. Y parto también con Catalina para respetar el orden alfabético. A ver, yo creo que debiéramos apoyar y que más mujeres llegáramos a poderes de decisión. Así que mi postura está por aquellas mujeres que van, cierto, apoyando, pero no quiero dejar de lado a alguien muy importante, que es la presidenta hoy día del Senado, que además es diaguita. Y yo creo que ahí también tenemos una oportunidad de avanzar, así que valoro y reconozco, cierto, en la senadora Proboste el tremendo trabajo y el apoyo que le ha dado a los pueblos indígenas también. Muy bien, Pedro. Matilde, personalmente por ninguno de los candidatos, porque tanto a modo personal lo que vivimos nosotros acá en nuestra isla es que los candidatos de tanto diputados, senadores o incluso la presidencia nunca vienen a Rapa Nui. No vienen a hacer sus campañas ni a informarse de la realidad nacional como para presentar propuestas efectivas para nuestro pueblo. Y hasta el día de hoy ninguno de los precandidatos se ha presentado en nuestra isla ni ha hecho ninguna mención especial para nuestro pueblo. Por tanto, personalmente no me puedo inclinar por ninguna de las opciones que existen hoy en día. Muy bien. Y finalmente, Elisa. Bueno, yo tampoco veo candidato que esté inclinado por la plurinacionalidad y la interculturalidad. Pero si algún día tenemos que apoyar un candidato a presidente, justo va a tener que ser aquel que se incline por el reconocimiento de los derechos de las naciones originarias y fundamentalmente la política intercultural, políticas pertinentes culturalmente. Cuando hablábamos el sistema médico pertinente, el sistema jurídico pertinente, porque nosotros los pueblos indígenas miramos el mundo desde otro episteme. Y para nosotros, por ejemplo, el tener buena salud, el estar bien, el comemos bien, implica estar en equilibrio con la naturaleza. Y todo lo que hoy día forestales está destruyendo y matando la naturaleza como lo están haciendo las mineras. Entonces, un presidente de Chile tiene que ser para la plurinacionalidad. Esa es la postura que tenemos. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer que hayan participado en esta edición junto a nosotros. Los conocimos, aprendimos de todos ustedes y espero también que les haya servido a quienes van a tener que votar por ustedes. Así que muchas gracias nuevamente para Catalina, Pedro y Elisa. Que tengan muy buenas tardes y muy buen resto de campaña. Que estén bien.
Muchas gracias. Y así llegamos al final de esta edición. Sigan en nuestra sintonía. Esto es CNN Chile.